Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene absolutamente fascinado, y sé que a muchos de ustedes también les va a intrigar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Mert y Afra, y vamos a desentrañar si lo que comparten es un amor eterno o algo más. Y créanme, la revelación que vamos a explorar podría ser sorprendentemente impactante. Así que prepárense porque vamos a analizar a fondo su relación, sus interacciones y las pistas que podrían estar ocultas a plena vista. Antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura de análisis, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y, lo más importante, nos ayuda a seguir creando contenido que les encante y les informe. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, ¿qué va todo esto de Mert y Afra y su supuesta eternidad? Bueno, para quienes nos siguen de cerca, sabrán que Mert y Afra se han convertido en una de las parejas más comentadas y queridas en el panorama actual, especialmente por su conexión en pantalla y para muchos también fuera de ella. Su química es innegable, sus miradas, sus gestos, todo parece indicar una conexión profunda y genuina. Pero como siempre en el mundo del espectáculo y de las relaciones públicas, la línea entre lo que es real y lo que es una construcción puede ser muy delgada. El título del vídeo de hoy, Mert y Afra, amor eterno o algo más, revelación sorprendente, nace precisamente de esa dualidad. Por un lado, tenemos a una legión de fans que claman a los cuatro vientos que su amor es para siempre, que han encontrado en el otro su alma gemela, su destino. Y la verdad es que observando sus interacciones en entrevistas, en redes sociales, y sobre todo en su trabajo conjunto, es fácil caer en esa creencia. Hay una dulzura, una complicidad, un respeto mutuo que irradia desde cada una de sus apariciones públicas. Las entrevistas conjuntas suelen ser un derroche de sonrisas, de comentarios ingeniosos, de miradas que dicen más que 1000 palabras. Parecen realmente disfrutar de la compañía del otro, y esa es una señal muy fuerte, ¿verdad? No es solo una fachada profesional, o al menos, eso es lo que muchos percibimos. Consideremos, por ejemplo, sus recientes proyectos. Han trabajado juntos en varias ocasiones, y en cada una de ellas, la química se ha intensificado. Los fans lo notan, los críticos lo comentan y el público, en general, se enamora de ellos como pareja. ¿Es esto solo un reflejo de su profesionalismo y de cómo se complementan artísticamente? ¿O hay algo más profundo ahí que trasciende las cámaras y los guiones? Esa es la pregunta del millón. Ahora aquí viene la parte intrigante, el algo más. ¿A qué nos referimos con esto? Podría ser algo tan simple como una amistad increíblemente fuerte, una conexión profesional tan sólida que se confunde con amor. O por otro lado, podría ser que esa conexión sea precisamente lo que muchos sospechan, un amor verdadero y profundo que aún no ha sido completamente oficializado o que se mantiene en un plano más privado, lejos de los flashes y las especulaciones constantes. A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar diferentes aspectos que alimentan estas dos vertientes. Por un lado, analizaremos las señales de un amor que parece destinado a durar. ¿Qué detalles en sus entrevistas revelan una intimidad genuina? ¿Cómo se apoyan mutuamente en sus carreras individuales y conjuntas? A veces, un simple gesto de la mano, una mirada de complicidad, puede decirnos mucho más que un discurso ensayado. Y Mert y Afra, en muchas ocasiones, nos regalan esos pequeños destellos que hacen que los corazones de sus seguidores latan más rápido. Por otro lado, exploraremos la posibilidad de que exista ese algo más, que no sea necesariamente amor romántico en el sentido más tradicional. Tal vez sea una amistad tan pura y sincera que inspira a muchos. O quizás, como ocurre a menudo en este mundo, la presión mediática, las expectativas de los fans, pueden llevar a una cierta ambigüedad. Las celebridades a menudo tienen que navegar por aguas turbulentas para proteger su privacidad, y a veces, mantener una relación en un estado de aún por definir, puede ser una estrategia para evitar el escrutinio masivo. También vamos a traer a colación algunos de los rumores y especulaciones que han rodeado a Mert y Afra a lo largo del tiempo. Porque, seamos honestos, en el mundo de las redes sociales y las revistas de entretenimiento, los rumores vuelan. ¿Hay alguna base sólida para ellos, o son simplemente invenciones de la imaginación colectiva? Analizaremos qué se dice, quién lo dice y sobre todo, qué podemos inferir de ello.
Es importante abordar estas especulaciones con una mente crítica y basarnos en lo que podemos observar y deducir, más que en chismes sin fundamento. Y aquí es donde entra la revelación sorprendente. ¿Qué podría ser esa revelación? Podría ser una confirmación, un desmentido rotundo, o quizás, algo que nos haga replantearnos completamente lo que creíamos saber. La belleza de investigar estas dinámicas es que a menudo, la verdad es más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Podríamos descubrir que su conexión es de un tipo que va más allá de las etiquetas convencionales, una simbiosis que pocos logran alcanzar. Piensen en cómo se comunican, en la forma en que se complementan. Cuando Mert habla de Afra hay un respeto y una admiración evidentes. Y cuando Afra habla de Mert es similar. No es solo admiración profesional, parece haber una conexión personal que va más allá. Se notan cómodos el uno con el otro, relajados, y eso, en un entorno tan público y a menudo estresante, es un signo muy positivo. Pero como mencioné antes, siempre está esa duda, esa pregunta latente. ¿Cuánto de esto es público y cuánto es privado? Las parejas de celebridades a menudo tienen que ser muy cuidadosas con lo que comparten. A veces, para proteger su relación, prefieren mantener ciertos aspectos en la esfera privada. Y eso es totalmente comprensible. Nadie quiere que su vida personal esté constantemente bajo el microscopio de millones de personas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Mi análisis personal, basado en la información que tenemos acceso y en la forma en que se presentan, es que la conexión entre Mert y Afra es, sin duda, muy especial. Hay una chispa, una energía que no se ve en todas las parejas, ni siquiera en las parejas de celebridades. Si es amor eterno en el sentido más clásico con planes de boda y familia a la vista, aún es algo que el tiempo dirá. Pero si es algo más, algo que trasciende la amistad superficial y la camaradería profesional, eso es definitivamente evidente. Podríamos estar presenciando una amistad increíblemente profunda y sólida, una asociación creativa que se nutre mutuamente de manera excepcional, o quizás, los inicios de un amor que está floreciendo de forma privada, y que ellos desean proteger hasta que se sientan completamente listos para compartirlo con el mundo. Lo que sí está claro es que su vínculo es un motor de inspiración para muchos. Ver a dos personas tan talentosas y carismáticas conectar de esa manera es, en sí mismo, algo hermoso. La revelación sorprendente que planteamos en el título, para mí, no se trata tanto de una noticia bomba que vaya a sacudir el mundo, sino más bien de una comprensión más profunda de la naturaleza de su relación. Es darnos cuenta de que a veces, las etiquetas son limitadas. Quizás su conexión sea tan única que no cabe en las categorías preestablecidas de novios o amigos. Podría ser una mezcla de todo, una complicidad que se alimenta de respeto mutuo, admiración profesional y un cariño genuino que va más allá de las apariencias. En resumen, hemos explorado la palpable química entre Mert y Afra, las razones por las que muchos creen en su amor eterno, y hemos debatido la intrigante posibilidad de que exista un algo más que va más allá de lo evidente. Hemos analizado las señales, las especulaciones y hemos llegado a la conclusión de que independientemente de cómo definamos su relación, su vínculo es innegablemente especial y admirado por muchos. La verdadera revelación, quizás, es la complejidad y la belleza de las conexiones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra tienen un amor eterno? ¿O sospechan de ese algo más? ¿Cuál es su teoría? Por favor, no se queden con la intriga y dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que todos podamos debatir juntos. Muchas gracias a todos por acompañarme hoy. Significa el mundo para mí que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho y hasta la próxima aventura de análisis. Adiós.